desbúrreme en el siguiente sentido. Cuando usted habla de los modelos Sí, meteorológicos, esos modelos son, obviamente, deben ser modelos computacionables, sí, computados, pero sí. ¿son estáticos o se van, digamos, modificando con los datos actuales comparado con los antiguos? ¿Cómo es ese tema? Hay un sistema de unas computadoras monstruos que están permanentemente inyectándole y lo van renovando. O sea, por Ah, ejemplo, se están actualizando en forma permanente, o no sé si permanente, pero podría decirle que hay 4 análisis diarios mínimamente. Y son computadoras que son monstruos. Yo tuve la suerte de estar en el CPTEC, Centro de Previsión do Tempo Estudos Climáticos de Brasil, en Cachoeira Paulista, donde está el Centro Nacional de Pesquisas Espaciales. Bueno, un lugar que para mí es igual que el ENCAR en Estados Unidos, una especie del templo de los meteorólogos. Y un colega argentino, pero que vive allá, me hizo pasar a ver la computadora. Para poder pasar tuvo que pedir autorización, él siendo empleado de la institución estatal, una tarjeta especial, y cuando abrieron las puertas para que yo entrara con él, habían guardias armados. ¿Por qué? Porque eso es valiosísimo. Lo mismo que el lugar donde está la computadora en el National Center de Washington, en Estados Unidos. Esos son datos valiosísimos que regulan la economía, no solamente del Brasil, sino de muchas partes del mundo. O sea, que nadie tiene que poder interferir en el desarrollo de esos modelos. Y hay especialistas muy bueno, valga la redundancia, gente muy especializada. Y yo quedé fascinado, le estoy hablando ya de 10 años atrás, ahora no sé qué es lo que tiene. Creo que lamentablemente ahora lo han tirado abajo, lo han reducido. Bueno, eso es otro tema que no quiero hablar. Y les había costado la nueva máquina que habían comprado los japoneses, creo que era, algo así como 2 o 3 millones de dólares el módulo de no sé qué. Es como para que ustedes tengan idea de la magnitud. ¿Y qué hice yo? Durante el tiempo que trabajé acá en Mendoza en el CONICET, adapté, porque mandé gente a estudiarlo y qué sé yo, no meteorólogos sino informáticos, ahí al Estado de San Pablo, adapté el programa que ellos tenían, que se llamaba modelo ETA, hicimos un modelo ETA regional acá en Mendoza, que trabajaba con datos que ellos mandaban todos los días de Brasil, pero para la región de acá, y andaba fantástico. Lamentablemente el gobierno de ellos hace 2 años decidió clausurar porque lo habrá considerado inútiles a esas cosas, no sé, no quiero entrar a discutir estas cosas, pero lamentablemente eso se perdió. Y los grupos que trabajaban ahí creo que ya no están, no sé qué pasó. Pero digo, era fantástico. Igual siguen habiendo centros de modelado, yo también si están interesados les puedo mostrar algunos lugares, están el, los modelos que tiene el Centro Europeo, los modelos que tiene el GFS de los Estados Unidos, hay distintos lugares del mundo, el Reino Unido también tiene, hay distintos lugares del mundo que hacen modelos, pero depende de lo que yo quiero ver, tienen distintas escalas y distintas resoluciones. Es infinito, es una rama de la meteorología nueva, que lamentablemente yo no la manejo, pero sí los chicos jóvenes, por eso a mi discípulo, para decirle alguna, a mi doctorando, le dije, esta parte manejala vos. Como me había dicho a mí, el doctor Lichtenstein en su momento, esa parte, con eso, hacelo vos, porque claro, son las escuelas que uno van pasando los tiempos y van cambiando. Sí, mi pregunta nace, digamos, en razón de que he leído que la NASA, Sí, el Departamento de los Satélites Meteorológicos, sí. está recabando información de puntos locales Sí. particulares para enriquecer su base de datos. Yo no sé si usted está conectado con ese procedimiento. No, la conexión de información de datos oficial la hace el Servicio Meteorológico Nacional y está relacionado a nodos de información. Un nodo está en Washington,
hay otro nodo en Moscú y hay otro nodo en Melbourne, en Australia. No sé si los chinos tienen ahora otro nodo, creo que sí, en Tokio había otro también en Japón. Pero no, yo personalmente no puedo entrar a mirar, yo lo que veo son los productos de los modelos. Lo que sí estamos viendo, y aparentemente salió una información en un sitio de meteorología que nosotros consultamos, que lamentablemente la certeza de los modelos empieza a ser menor, de los pronósticos a más largo plazo, por dos razones. Uno, por el famoso cambio climático, porque estos modelos utilizan estadísticas. Entonces, si acá antes no pasaba lo que pasa y no le metí esa información, el modelo no tiene esa memoria para poder, con los datos de hoy, hacer, no sé si me explico. Entonces, y lo otro que dijeron es que al haber disminuido no sé en qué porcentaje, pero un porcentaje muy alto, que informaban bastante bien sobre lo que pasaba en la alta atmósfera, los aviones. Entonces, ahora se están simulando algunos datos que antes eran verdaderamente medidos, porque se disminuyó notablemente por esto famoso del famoso coronavirus, el tránsito de aéreo, que eran los que informaban muchísimo sobre datos que iban registrando los mismos aviones y contribuían a esos modelos. Entonces, aparentemente, yo ya no me animo a decir en los medios qué es lo que puede pasar dentro de una semana, que antes me animaba, porque estoy observando que los errores empiezan a ser mayores, lamentablemente. Son más certeros el pronóstico para mañana y pasado, pero ya hay uno que está hablando que el día 3 el 3 de junio va a entrar aire polar y puede nevar por acá cerca. Yo ni me animo a decirlo por ahora, porque no sé si es verdadero, no porque sea mala no porque sea, no sé si me explico, porque es más rudimentaria la cosa ahora, lamentablemente. No sé si quedó claro, Alberto. Perfecto, muchas gracias. No, por favor. Hola Federico, quería por favor Eduardo, darle sí. paso a Luis Blanco, que es el ingeniero director de la Dirección de Graduados, que quería referirse a un tema que le interesa y bueno, mejor que lo diga él. ¿Cómo no? Adelante Perfecto. Luis. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hemos llegado a tener 39 espectadores de la conferencia, así que ha estado muy asistida. Gracias, Federico. Como director de graduados, bueno, quería comentarles que el Ateneo también se apoya en lo organizativo y logístico por parte de la dirección. Y para empezar ya con la ronda de preguntas interminable que lo vamos a someter a Federico, quería darle la palabra al vicedecano, máxima autoridad de nuestra casa, que está presente en la conferencia. Así que así brindaba sus palabras. Muchas gracias a todos. Okay. Se trata del ingeniero Ricardo Fuentes. Adelante. Hola Federico, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Espero que se haya sentido cómodo con nuestro Ateneo. La verdad que para nosotros ha sido un lujo tenerlo a usted como disertante. Sabemos de su trayectoria, los mendocinos, sobre todo quienes lo seguimos hace muchos años a través de la radio, tratando de programar nuestras actividades en función del tiempo también, ¿no? Así que realmente estamos complacidos de que esté en nuestra casa de estudio, a pesar de que esto es virtual, es como si estuviéramos adentro del edificio de la facultad, haciendo lo que hacíamos antes de esta pandemia, que era hacer todas estas conferencias presenciales. Así que muchas gracias por ilustrarnos en un tema muy interesante y que hace a la vida diaria de todos nosotros, de todos los mendocinos, y que siempre es importante saber más, porque esto es una ciencia muy dinámica que avanza bastante rápidamente con los conocimientos nuevos que se van adquiriendo, que por lo que usted ha contado son casi a diario. Así que ha sido una charla muy interesante y nuevamente quiero agradecerle que haya dispuesto su tiempo para compartir con nosotros todos sus conocimientos. Bueno, muchas gracias Ricardo y no, gracias por invitarme ustedes al grupo de ustedes, que me parece muy interesante por lo que lo estoy descubriendo.
Bueno, yo, Federico, perdóname, tengo todavía algunas preguntas. Sí. Vos, creo, según entendí, habías mencionado algo así como 4 categorías de viento sonda, o basado en los kilómetros por hora, que es la velocidad del viento. Y a veces hay cosas que ocurren. Por ejemplo, yo estuve en la dirección de una fábrica donde pactábamos con Buenos Aires, que era una fábrica que trabajaba las 24 horas, los 365 días, y pactábamos cerrar los hornos, no producir, cuando sabíamos que venía el viento sonda. En algunos casos también, en la misma facultad, en la UTN, se ha producido eso, que se comenta que va a haber viento sonda, entonces se suspenden las clases. Eso podría ser un poco más preciso y decir, bueno, va a haber viento sonda, pero va a ser un viento sonda de tal categoría o tal velocidad, y puede entonces ser destructivo o ser más peligroso. Hay ciertas situaciones que te lo permiten. Y les voy a dar una receta de cocina, si quieren. Que se lo dije a alguien de la UTN también, porque había mucha inquietud por el tema del, bueno, es lógico, suspender las actividades es un lío. Miren lo que está pasando ahora con los alumnos y todo lo demás, así que ni discutirlo el tema. El tema es que a veces se pone en peligro la vida de la gente, y eso es lo que pone, como lo que está pasando ahora, ¿no? Yo me acuerdo que se suspendieron las clases en un evento sonda, y se criticó eso, pero resulta que como el sonda es un viento muy traicionero, no es homogéneo, es caótico. Puede ser que acá en mi casa, en la quinta sección, haya una ráfaga de 50 kilómetros por hora, pero en Godoy Cruz haya una de 100 que dure 5 minutos. Esos 5 minutos pueden matar gente. Yo me acuerdo que se suspendieron las clases y había una zona donde no pasaba nada y decían de todo. Nosotros los meteorólogos ya estamos armados para enfrentar las críticas, porque sabemos cuáles son las limitaciones de nuestra ciencia, y por más que ha crecido exponencialmente, como siempre aseveraba el señor Vicedeca, ¿no? Digo, la posibilidad para fenómenos puntuales es muy difícil la predicción. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tratamos de sobreproteger y a veces de sobreestimar la situación para evitar problemas, porque es preferible, y acá viene algo que no hablé hoy en la charla, me voy a extender no sé hasta qué hora, pero no importa, creo que yo hasta las 7 podría estar. Es preferible una falsa alarma y no una sorpresa. Es preferible anunciar un fenómeno que va a tener y que no se produzca y que nos digan, anuncian y no pasa nada, que no anunciar nada, lavarse las manos y que venga una catástrofe. Y por suerte, en las evaluaciones que se hacen, hay trabajos de investigación en la bibliografía internacional, hay muchísimos trabajos de validación de modelos y validación de pronósticos, en donde la tendencia es que se trate de sobreestimar el fenómeno para sobreproteger los bienes materiales y la gente. ¿Tá? Entonces, los casos de sorpresa a veces ocurren porque hay fallas humanas o fallas de las máquinas o fallas de alguna cosa, y aparece un fenómeno no previsto. Es preferible prevenir el fenómeno y que de repente, si era de categoría Z4 en tal lugar, sea de Z2 y todo el mundo proteste, pero peor hubiese sido lo que pasó. Yo he tenido experiencias con estas cuestiones. Me acuerdo que un día se suspendieron las clases, se iba a empezar a la tarde, o sea, después del mediodía solar famoso, y por suerte, ese día que se había anulado la actividad vespertina de los colegios, por suerte digo, porque enfrente de una escuela en Guaymallén, un árbol se cayó arriba de un colectivo, que iba vacío porque no iban niños, porque no había clase. Yo no podía predecir que ese árbol se le iba a caer arriba a ese colectivo, pero ocurrió. Entonces, dado esa situación, yo también he enfatizado este tema. Y otro énfasis que hice para la discusión
de este tema, que es bastante... Es un tema conflictivo, entiendo que suspender la actividad es muy complicado. Complica a los docentes, complica a los alumnos, complica a los padres que tienen que salir de su trabajo para ir a cuidar a los niños porque no tienen con quién dejarlos. Eso estoy totalmente de acuerdo. Pero siempre, nunca se congenió entre todos los sectores interesados hacer un protocolo que sea más inteligente, por decirlo de alguna manera. Y yo lo que siempre dije en mis charlas es que lo que tenían que hacer es pensar que el viento sonda es un fenómeno más peligroso. Fíjense lo que siempre muestro yo, ¿no? El terremoto, el último terremoto que hubo en Mendoza en el siglo pasado, que fue el famoso 26 de enero de 1985, hubo, si no me equivoco, 9 víctimas fatales, 9 muertos, sobre todo ahí en el Hospital del Carmen, pues se cayó un pedazo. Bueno, hubo 9 muertos en ese terremoto. En el año 92, un episodio del 15 de septiembre de 1992, un episodio Z4, no anunciado, porque todavía no había herramientas, yo todavía estaba haciendo algunas pruebas y estaba en Buenos Aires además ese día, que se produjo, hubo 22 muertos derivados del sonda. Algunos con ataques cardíacos. 2 o 3 que se le cayeron árboles en la cabeza y los mató. Gente electrocutada porque se cortaron los cables y los pisaron, etcétera, etcétera. A ver, es horrible contar muertos como se están contando ahora, que me parece espantoso, ¿no? Porque se comparan muertos, tienen más muertos acá, pero a ver, porque una sola vida no se reconstruye, eso creo que todos lo sabemos, ¿no? Pero tengo que hacer un análisis frío para mostrar que un fenómeno de viento sonda severo, de la categoría que me preguntaste, Z4, que ahora yo ya tengo las herramientas para saber que se dan una receta para que se den cuenta cuándo puede haber, y además hay modelos que lo anuncian. Ese fenómeno Z4 de ese año mató 22 personas y el terremoto mató 9. El terremoto, lamentablemente, y si hay geólogos en la audiencia me lo pueden confirmar, no se pronostica. Yo no conozco gente que pronostique terremotos. Si lo hace es porque les gusta el horóscopo, ese tipo de cosas, pero entiendo que se está tratando de probar. Bueno, por supuesto que acá en Mendoza hay probabilidad de terremoto, obviamente, porque zona sísmica. Ahora, precisar la fecha y el momento, entiendo que no. Esos son los geólogos, yo no tengo nada que ver. Entonces, el terremoto es impredecible, esa es la contra que tiene, pero lo favor que tiene es que la frecuencia de un terremoto no es anual, ni mensual. En cambio, al revés, el sonda es un fenómeno que se produce todos los años, que se puede predecir, y que no tiene más que 7 o 10 episodios anuales a lo sumo. Pero puede provocar más víctimas que el sismo que tuvimos nosotros acá. Entonces, en definitiva, es tan importante como un terremoto, y así como se les hizo a partir de ese terremoto a los alumnos, que lo siguen haciendo, mis nietos lo hacen, que hacen esas simulaciones de ponerse bajo los bancos, todo eso que se hace de simulación de sismo, y me parece que en la currícula, que yo siempre insistí, la Dirección General de Escuela, también habría que ir concientizando a la población del peligro del viento sonda. Así como se ha concientizado violentamente, y lo estamos viviendo, a toda la población de la Argentina y de todo el planeta, y andan todos con los bozales, como digo yo, andamos todos los bozales para no morder al otro, porque el otro que viene parece que es un zombie que me quiere comer, no es mi amigo. Es horrible lo que pasa, para mi punto de vista, pero bueno, hay que hacerlo, no queda otra. Digo, así como se ha concientizado la higiene, la distancia, todo eso que se está concientizando, y en una currícula escolar se puede poner, y también en la universidad, muchachos, el sonda es peligroso. Mejoremos entonces la investigación sobre la predicción de ese fenómeno para no perder clases, ni perder el tiempo, ni suspender exámenes, estoy de acuerdo con eso. Bueno, ese es un desafío que yo todavía tengo internamente, Raúl. Te voy a comentar algo
más gracioso, porque a mí me ocurrió, y de esa fábrica que comentaba, uno de los dueños usaba peluca y vivía en Buenos Aires y viajaba de vez en cuando. Y una vez le tocó el viento sonda y le voló la peluca. Entonces, siempre que se deseaba que no viniera, se le decía, va a haber viento sonda. Por eso... Para que no se le volara la peluca. Es gracioso, está bueno. El quincho se le voló. Federico, y la receta que nos ibas a confiar para... Ahí va. Vamos. A ver, yo trabajé mucho con la defensa civil en algunos años, y bueno, la defensa civil, sin subestimar a nadie, pero no son personas universitarias las que están, no son personas con formación distinta, no quiero subestimar, y generalmente son derivados del comisario, pero había un comisario muy respetuoso de la actividad científica, pero como no entendía mucho, yo decía, mira, yo te voy a decir algunas cosas para que vos te quedes tranquilo, porque si no dormía, a la noche decía que mañana puede haber viento sonda. El tipo se volvió loco, era a la 1 de la mañana y me seguía preguntando, mira, vamos a hacer una cosa, si vos querés alertar a la población, para ver si viene una fuerte, un sonda de categoría 4, eso se puede explicar mejor con los gráficos, obviamente. Sí, en pleno invierno, que es la época que hay vientos ondas, y también en la primavera, que logra perforar el viento, la inversión térmica en la madrugada, o sea, si ustedes ven que a las 5 de la mañana empezó a soplar sonda en un día de invierno, ¿sí? Estén preparados porque es muy probable que ese sonda sea de categoría alta. No les voy a decir de 4, pero sí de categoría, que puede ser de ráfagas muy fuertes. ¿Por qué? Porque en vez de esperar a que el sol calentara y se pusiera a su máxima altura sobre el horizonte, a las 2 de la 20 de la tarde, que es cuando llega a su punto más alto, no voy a decir cenit porque Beatriz me mata, el proceso es distinto, es mucho más fuerte, o ha logrado perforar a la hora de mayor frío la capa fría y llegar a la superficie, cuando normalmente tiene que esperar, y la estadística lo muestra, a que se produzca el calentamiento natural por el sol y recién entrar, y por eso la mayoría de los ondas aparecen en la siesta. Entonces la receta es, sintetizando, si hay viento sonda en la madrugada, salvo que entre un frente frío a las 10 de la mañana y se termine la historia, pero hay que prestar atención episodios de viento sonda de madrugada o antes de la salida del sol o de primeras horas de la mañana. O sea, en momentos donde teóricamente hace más frío y no podría haber logrado perforar la capa de aire frío. ¿Está bien? Esa sería la receta. Está Daniel Alberto Guida, que quiere hacerte una pregunta. Daniel. ¿Cómo no? Bien, gracias. En principio, gracias al Ateneo por esta nueva posibilidad que me da para aprender, y gracias, doctor Norte, por esta clase que nos está dando. Bueno, yo quería hacer dos aportes. En principio, recordar que cuando era estudiante, acá hay Fonograbaciones Sanesi, una firma que evitaba grabar jingles en días de pronóstico de sonda, porque les resultaba el doble de tiempo llegar al mismo resultado. Y por otro lado, traer a la memoria gente que dentro de una aproximación u observación rasquiniana, si me permite el término, sí, digamos, decían que, por ejemplo, la duración del fenómeno dependía de la hora en que iniciaba. Entonces yo le pregunto, ¿eso es cierto? ¿Y cuánto dura un proceso, un fenómeno sonda? Bueno, qué lástima que estoy en deuda con los gráficos.
porque también tenía los gráficos de duración del viento sonda. En general, la máxima y la distribución de duración de sonda en Mendoza no dura más de 2 o 3 horas. Los vientos sonda severos duran más, pueden llegar a durar 10 horas o más. En Mendoza capital, que no es lo mismo que en Tupungato, ni que en Tunuyán, ni que en Manal, y tampoco en San Juan. En San Juan pueden llegar a durar, la tendencia es que duran más de 4 o 5 horas, duran más. Y hay fenómenos, había pocos casos, que duraban más de 24 horas, pero en San Juan capital. Acá en Mendoza hay un solo caso que duró 18 horas o algo así, pero la mayoría es entre 2 y 3 horas, sobre todo los de categoría 1, los de Z1, que es la categoría moderada, que es la más frecuente. No sé si les sirvió la respuesta. Sí, absolutamente. De hecho, entonces no tiene relación con la hora de inicio del fenómeno. No, yo diría que lo que tiene relación con la hora de inicio es la intensidad del viento. Que es lo que les dije al principio, que si empieza en la madrugada, el peligro de que en la tarde, a las 3 de la tarde, acá se vuelen todos los árboles, y ahí dura más, por supuesto, es más fácil. Se ha comprobado eso. No son siempre los casos, porque esto no es todo taxativo, digo, no es... a ver, en meteorología no hay nada taxativo, no hay nada determinístico. Las cosas son probabilísticas, ¿sí? Igual cuando se hace la predicción. Que yo diga que va a haber un 75% de probabilidad de viento sonda en el día de mañana. Ojo que ese no es el pronóstico para mañana, la probabilidad es de nublado y frío con lluvia, ¿no? No me van a salir diciendo, Norte anunció sonda para mañana. No, yo no estoy haciendo un ejemplo. Que yo diga que hay un 75% de probabilidad para el día X, no quiere decir que si va a bajar el sonda como algunos de los medios, inclusive de los dos trabajos que les explico. No estoy diciendo sí sonda, estoy diciendo que hay una alta probabilidad. ¿Y qué quiere decir eso? Que de 100 veces que hubo una situación como la que va a haber el día X, en otras oportunidades 75 veces bajó, pero en otras 25 no. ¿Está? En otras 25 no. Entonces, puede ser que caigamos en el 25% del que no. Es probabilístico. Y más, para que vean que los meteorólogos nunca nos equivocamos. Y acá viene ya para el cafecito y el chiste, ¿no? Si yo anuncio para mañana que va a llover y llueve, es un acierto. Si yo anuncio para mañana que va a llover y no llueve, es una falsa alarma. Si yo no anuncio que va a llover y no llueve, también es un acierto. Pero si yo no anuncio lluvia y llueve, no es un desacierto, es una sorpresa. ¿Les gustó? Fantástico, gracias, doctor. Nunca nos equivocamos. Sí, bueno, en nombre del Ateneo, amigos de la ciencia, te agradecemos enormemente y te comprometemos a una próxima reunión también. Esto le llamamos nuestras reuniones virtuales. Así Sí, que, sí. y te consideramos otro amigo de la ciencia Bueno, muchas gracias. que pasa a la lista nuestra. Y Perdón, siempre Raúl. acostumbramos a brindarle un aplauso al expositor por haber dispuesto de... Ahí Blanco quiere decir algo, Luis Blanco quiere decir algo. Perdón, Raúl. Sí. Mira, no, había una persona que recién se comunica conmigo que está en línea con nosotros, un amigo personal que está dedicado y escribe artículos sobre esquí y todo lo que tiene en su relación con la meteorología. No de meteorología opina, sino sobre el esquí y las situaciones de los centros de esquí. Quería hacerte unas preguntas él y se había guardado para el final. Así que te pido, Raúl y Federico, no... Sí. No a ver si podemos evacuar la pregunta. Dante Amelio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a todos los presentes. Te agradezco, Luis, a vos de manera personal, ¿verdad? Y al Ateneo en general la invitación y la charla que ha sido muy rica. Y bueno, no quería dejar de aprovechar la oportunidad de consultarle al doctor Norte, ¿verdad? Siendo él un
un entendido y una referencia en la materia sobre un fenómeno puntual que pudimos observar quienes seguimos estas disciplinas, nieve y esquí, ¿sí? El año pasado, que fue una extrema sequía, una falta de nieve hasta el sur de Mendoza, y de pronto tuvimos la oportunidad con un grupo de amigos, uno de los cuales está presente acá en la charla, de hacer a finales de agosto la ruta 40 toda hasta Bariloche, y de pronto en algún lugar muy cercano al límite de Mendoza y Neuquén, veíamos que de pronto la cordillera empezaba a notarse nevada, muy nevada, y de ahí para el sur efectivamente el panorama variaba en pocos kilómetros, para hablar de meteorología, ¿verdad? En 100 o 200 kilómetros, sustancialmente. Parecía otra realidad, otra cordillera, otra región absoluta. Estoy hablando puntualmente del año pasado, ¿verdad? Porque realmente hemos tenido años buenos o años malos, generalmente. Pero yo, por lo menos, desde que sigo estos fenómenos, hará unos 15 años, nunca había notado una diferencia tan marcada en tan pocos kilómetros. Claro, lo que habría que saber es si esa nevada que vos viste era reciente o te estaba mostrando, no lo sé, pero se estaba mostrando una acumulación muy distinta a la que tenía Mendoza. A lo mejor fue una tormenta como la que está viendo hoy en toda la cordillera neuquina, que se está viniendo para acá, una tormenta de nieve cordillerana, que pueda haber hecho esa acumulación y acá ya no. O sea que no te podría responder claramente qué pasó con lo que vos viste. Puntualmente se dio toda la temporada invernal. Ah, claro, entonces quiere decir eso es lo que me llamó la atención. Claro, entonces, porque vos viajaste siempre para allá, ¿o fue una sola vez que fuiste? Viajé y lo vi, pero lo he estado siguiendo, como le digo, continuamente y en contacto con la gente de la localidad y recibiendo información, recibiendo fotos, recibiendo reportes, y cuando, como le digo, hasta el sur de Mendoza no había nieve, a partir de, a ver, ¿qué referencia puedo tomar yo? Cabiagüe, Neuquén, de ahí para abajo, siempre y continuamente, ¿verdad? Nevó. Bueno, eso es porque hay una deformación en los sistemas, los anticiclones se han potenciado y no dejan avanzar los sistemas hacia el norte, y eso fue un poco lo que pasó el año pasado, y lamentablemente la predicción climática a varios años nos está mostrando peligrosamente que la disponibilidad de nieve en estas latitudes cada vez va disminuyendo. Y ahí me preocupa seriamente no por la cancha de esquí, bueno, disculpame, vos te dedicas a eso, pero obvio. la disponibilidad del agua. Y peor la van a pasar los vecinos del otro lado del cerro. Santiago de Chile creo que tiene más de 4 millones de habitantes. Están ya pensando en potabilizar el agua del océano, porque no van a tener mucha agua para distribuir. Nosotros somos, no sé, creo 1,5 millones, 2, cuántos mendocinos somos, pero del otro lado, en una sola ciudad, son un montón, y están a la latitud de Tunuyán. O sea que no tienen agua de deshielo para disponer. O sea que eso es grave, es producto del famoso cambio climático, y eso es lo que vos pudiste ver, que fue más beneficiado en Neuquén, pero ojo, que los modelos, bueno, para la próxima vez voy a tener alguna cosa preparada para compartir en pantalla sobre estas cosas. Les puedo mostrar cómo lamentablemente el centro y el sur chileno tienden a tener menor precipitación que lo normal en los próximos años. Y eso es producto de los modelos de predicción climática que hacen los climatólogos, ¿sí? Los especialistas en ese tipo de modelos que están mostrando ese peligro que hay latente de la falta de agua en estos lugares. No sé si quedó claro. Sí, sí, muy claro, le agradezco. Bueno, ahora sí nos despedimos. Raúl está hablando, pero con el micrófono cerrado. Ah, sí, no se así no te vamos a escuchar, Raúl. Seguramente. Ahora sí. Bueno, Federico, como nos dijiste que hasta las 7 podía, si no seguiríamos nosotros. Pero de todas maneras, no solo te agradezco a vos, sino a todos los que han participado y aquellos que quieran incorporar amigos o gente al Ateneo,
directamente me escriben al correo mío, rpiavargas@gmail.com, y los incorporamos y vamos viendo todo, porque ya tenemos un plan que llega hasta fines de junio. Entonces tenemos una serie de conferencias ya comprometidas, y todas muy interesantes. Así que también te comprometemos a vos a que, si te interesan algunas, te pliegues a nuestra reunión. Con mucho gusto. La del otro día de neurociencia me hubiese interesado, sobre todo a mi mujer, que está estudiando la neurociencia, pero teníamos, bueno, la pandemia genera otro tipo de cosas, creo que algo te comenté ayer por teléfono. Sí. Y entonces, a veces parece que uno tiene más tiempo y a veces al revés, ¿no? Y bueno, la vamos remando. Sí. Bueno, Quería saludo a todos. Gracias, Federico. Y ya gracias a todos ustedes por acompañar, y mucho gusto en conocerlos a los que no conocía. Muy amables, y muchísimas gracias. Muchas gracias, Federico. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.